Tordesillas, majestad. Lo pone en el rótulo. Es su afán de protagonismo, disculpadle. Y ahí está encerrada, mamá querida. Encerrada es una palabra que nos parece bien fea, mijo. Mejor decir guardadita. Entonces estará encantada de verme. Muchísimo. Todo el rato. Claro que sí, claro. Muy agradecida de que hayamos venido a visitarla. ¿Cómo va todo, Carly? Genial. No madrugo, me sacan de casa, me tiran flores. Es solo lo que os merecéis, majestad. Pues imaginaos cómo estoy yo, 10 años encerrado en esta sucia oscura, maloliente habitación. También hay ratas, así de grandes, así. Así no estás sola. Sí, mi reina. La verdad es que su hijo no está nada bien. Don Carly ha desarrollado una especie de alergia por el agua. Como Enrique de Inglaterra. Sí, pero con el agua que se bebe. Observad. Please, Your Grace, try to drink it. My God! Frozen Cape! ¡Achul! Desde que se enteró de que su padre había fallecido por beber un vaso de agua, Pues solo bebe cerveza. Agua mala. Sí, y no solo eso. También ha desarrollado una fobia a las palabras que contienen la palabra agua. sí, observad este sucio ejemplo. Alteza, aguantad. Aguacate. ¡Aguanto! ¿Qué da eso? ¿Qué paréis? ¡Que yo duermo aquí! Señora, si vos nos contáis cómo realmente murió su padre Felipe, su auténtico final... Don Carlos superará su aguafobia. Y dejará de beber cerveza. ¡Qué auténtico final! Pues que don Felipe murió de beber un vaso de agua, no hay que se lo crea, guapa. Mi señora, el futuro del imperio depende de que nos digáis la verdad sobre la muerte de su esposo Felipe. Ay, mira, Feli, lo que me preguntan después de tanto tiempo sobre el más hermoso, venenoso y malvadoso. ¡Feli! ¡Por fin Castilla! Cariño, todavía no hemos llegado. Controlaos. ¡Tan feliz! Altezas, funestas noticias. La reina Isabel, la católica, se fue a tomar té con San Pedro. Vaya por Dios. ¿Y cuándo volverá? Pronto no. Cariño, ¿cómo te lo digo? Está muerta. Como decimos en tenis, out. ¡Viva la reina Juana! ¡Viva! Pero cariño, no estés triste. Piensa que lo ganado es mucho más que lo perdido. Con creces. Activad el plan EFC. Echar a Fernando de Castilla. Fernando, no ha venido nadie, chacón. ¿Es esta la despedida que le brinda la nobleza a la más grande de sus reinas? ¿Dónde está Fuensalida? ¡Fuensanta! El funeral de Isabel es en la otra sala, majestad. Esta no sé quién es. ¡Mi Josefa! Josefa. ¡Cómprate una! Fernando ahora está solo y su popularidad es más baja que la del inventor del pelo. ¿Ah, sí? Organizad un desembarco triunfal en Castilla y Fernando volará como la dignidad en un bingo. Belmonte, dame consejos sin que lo parezca. ¿Vale? Claro que sí, majestad. ¿Sabéis una cosa? Molaría mazo informar a la nobleza de que si os van a recibir al puerto, les recompensaré. ¿Ah, sí? ¡Buah! Instacool petarán el puerto. Ah, pues hazlo, amigo. Hazlo.
Llegáis tarde al funeral de vuestra propia esposa. No se irá a ninguna parte. Majestad, cuando deis la orden, enviaremos el féretro a Granada. ¡Silencio, por Dios! ¡Silencio! ¡Calla ya los dos! Fernando, procede. Descansa ya, sin Fernando, solo tú, a Fer queríamos a esa agonía. Estoy oyendo. Para el transporte. ¿Me estás pidiendo dinero en el funeral de mi esposa? Es que no tengo dinero. ¡Pedigüeño insensible! Tomad. Ya me lo devolveréis. Trae factura, ¿eh? ¡Dos de en medio! Cambiad de funeraria. Si la pagáis vos. Pero tan mal está Castilla que hasta los más ilustres apellidos mendigan dinero. Hasta que no se solucione el problema de sucesión, los nobles castellanos no pueden recaudar impuestos en nombre de nadie. Lo que hay en mi cabeza sigue siendo la corona de Castilla. ¿Se me ha vuelto a caer? Capitán, buenas. ¿Y por qué nos hemos detenido? Nah, porque Fernando me ha untado para retrasar el viaje a Castilla. Por eso estamos en una manifestación de ballenas jorobadas. Ah, gracias por la claridad. Yo, por mi parte, me chivaré a Felipe para que os liquide con prontitud. Ah, perfecto. Un placer tratar entre caballeros. Encantada. ¡El rey! ¿Qué guarrería lleva en el bigote? Se le está cachando la moquilla con el frío castellano. Quitádsela antes de que se torne crónica. ¿Yo? Sí, vamos. ¡Qué asco! A ver, si no tengo pluma, ¿cómo voy a firmar? Yo. Su pluma, majestad. Y desde ahora se volverán a recaudar impuestos en toda Castilla en mi nombre, el rey Fernando, porque firmo esto como rey, en igualdad de condiciones de poder que mi hija Juana y su esposo el Flemoso. Flemoso. Cardenal, ¿me prestáis un pañuelito? Sí, ¿este? Bueno, a ver, ¿este qué tal? No, mejor, tendrá usted otro por ahí. ¡Me estáis hinchando las narices! Y queda así resuelto el fallo filipino. ¡Bravo! 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 ¿Deberéis aceptar que vuestro reinado se acabó? Pues quedan 2 pregones. 2. ¿Cómo os atrevéis, deslenguados? ¡Fuera! ¿Me abuchean? Con esa ley habéis disgustado al pueblo. Pero si todavía está aquí. Habrá un topo. ¡Eso era de mármol! Primeras encuestas, majestad. Os odian. Pero ya hay encuestas. Y andaos con ojo, porque no solamente el pueblo quiere que os marchéis en una caja de pino aragonés. Algunos nobles tampoco os reconocen. ¿Qué lombrices no aceptan mi autoridad? ¿Visualizáis a todos los nobles de la corte? Con claridad. Pues no se acepta ninguno. Ninguno. Excepto el cardenal sin dinero y yo. Sí, ¡Hijos de Judas! Y por lo visto están organizando un desembarco triunfal Felipe. Pueblo y nobleza juntos. Demasiados enemigos incluso para vos. Debemos igualar fuerzas con Felipe. Bien. Redactarás un documento. ¿Sobre? Sobre la mesa. Bien. Quiero que anunciéis a bombo y platillo la llegada a puerto de Felipe y lo pregonéis por todo el reino. Pero eso hará que el desembarco sea mucho más popular. A no ser que anunciéis otro puerto por error. ¡Hala! Y así todo el mundo se lo tomará como un plantón. ¡Qué cabrón! No te crezcas. Perdón. Yo solo espero que no sea demasiado tarde. Tengo un infiltrado en el barco con órdenes de retrasarlos. Esperemos que lo consiga. ¡Pi! Pues yo creo que es Castilla, Feli.
Pero qué Castilla, ni qué Castilla, si veo mejor el Big Ben que mi reloj. Me están tomando el pelo. Voy a arreglar esto. Espera, Capitana, ¿a qué se debe este retraso? Nada, que nos hemos metido en una manifestación de ballenas jorobadas, señor. ¿De qué? Ballenas quejicosas, Alteza. Se ponen por estas rutas para bloquearlas y manifestarse. ¿Ah, sí? ¿Y vos las entendéis? Perfectamente. Mantuve una relación sentimental con una ballena varios años. De hecho, ella me enseñó a hablar. Feli, yo quiero aprender ballena. Claro que sí, cariño, otro día. ¡Guardia! Sí, mi rey. Ejecute al caballero. ¿Qué? Venga, Feli, ¿qué haces, Feli? Nada, lo he echado al agua. Venga, que nade con los patos. No, No te convenía, Juana. Pero si es muy cruel. Pero si le he devuelto con su amada. Te odio. Ya estamos otra vez con el te odio, ¿eh? Pero bueno, ¿y tú de dónde sales? ¡Timonel! ¡Remad todos! No, pero que es que es allí. ¡Acuya! No, pero que es que es allí, allí. ¡Importantísimo! El torreón de los príncipes. ¡Los reyes! ¡Son reyes! El torreón de los príncipes lo levantáis allí en la última colina. La que casi no se ve. No, la siguiente. Ah, la que no se ve. Justo. ¿Y lo que hemos empezado? Lo tiras y además te pones el casco de obra que luego me como yo todos los marrones. Majestad, ¿Qué? ¿qué dice el farero? Que su hija y su yerno ya han desembarcado. Seguro que es un farol. De farero. Dile a ese que a mí su familia me dé igual. No, digo su de vos, no su de él. Su hija y su yerno. Don Felipe y la... Ah, o sea, que la nobleza y el pueblo han mordido el anzuelo. ¿Pero por qué no están aquí? Si dijeron que llegaban a Cantabria. Yo creo que dijeron a Vizcaya. Obviamente querían ofendernos. Fantástico. Así que ya les quieren tanto como a mí. Pero majestad, ni siquiera vais a mandar a alguien para que les reciba. Claro que sí. ¡Inmigración! ¡Inmigración! Mira, Feli, viene alguien. Será del comité de bienvenida. Cerveza, dos, ley por uno. Oye, mira, Sí. yo, Felipe, tu rey. No, tú cerveza. ¿Quién? No, Sí, yo no soy tengo cerveza. Yo soy Felipe, tu rey. Tú eres Felipe Ley, ¿quieres cerveza? No, Sí, no yo quiero tengo cerveza. teléfono. Yo soy Felipe. ¿Me entiendes o no? Te entiendo, Felipe Ley. Venga, fuera de aquí. no. Venga, chao. Venga, adiós. Esto es cosa de Fernando. Sí, puede ser. Feli, que igual nos hemos equivocado de puerto. Mejor así, casi seguí. Aprovecharemos que no hay nadie y tomaremos su castillo. ¿Solos o con patata? ¿Os extingo? Feli, mira, viene otra persona. Ya era hora. Ahí tenéis el equipaje. ¿Papeles, por favor? ¿Cómo que papeles? ¿Pero qué clase de mosca eres tú, eh? ¡Fos! ¡Fos! Juana, ¿cómo se dice cuando se siente dolor? Eso sí. Porte diplomático. Un buen precio, yo os digo quién es. Llévate a este de aquí. ¡Pero que soy Belmonte! ¡Que soy Belmonte! ¿Pero Belmonte dónde vas? ¡No me dejes solo! Cuando sea yo la autoridad os vais a enterar. ¿A quién le ha robado esto? ¿Soy yo? Claro, este eres tú, ¿no? Sí, antes de teñir, ¿por qué? Queda arrestado. Juana, ¿no reconoce mi retrato? ¿Qué pasa? ¿Es algo feo o qué? Ni caso, Feli, ni caso. Estás guapísimo. Es él, ¿eh? Sois unos don nadies envidiosos, ¿eh? ¿Queréis vuestro minuto de gloria? ¡Arrestado! Y así fue como los recibieron. Padre querido, ¿y tú fuisteis detenidos? Tal cual. Bueno, mi señora, yo creo que ya hemos oído bastante. Y ahorita quisiéramos saber qué pasó con el vaso de agua que mató a Felipe. Pues haz algo útil y tráeme uno que tengo la boca seca de tanto hablar y hoy no me encuentro muy católica. Está clarísimo que esto es una obvia pérdida de tiempo. Fue un gran error venir acá. Paciencia, Chaconín. Darle tiempo, está mayor. ¿No os dais cuenta, majestad? Que nos está chapeando cual jubileta aburrida. El vaso. ¿O es que oyes mal? Y otra de estas para mí. Que sean dos, bastardo, los rollos. Oye, y unas olivas, ¿vale? Estúpido Calabrisas. Ya tengo unos cacahuetes en algo. Y una de estas. Se van a ir a la verga todos. No, tres calentonas.